Historia de las drogas. La liquidación del antiguo régimen, del Estado teocrático, al Estado del bienestar, el interregno liberal. La verdad es grande, y prevalecerá si queda librada a sí misma. Es el antagonista adecuado, y suficiente del error, y nada tiene que temer con el conflicto con él, si no es despojada por interposición humana de sus armas naturales, la libre argumentación y el debate. T.H. Jefferson, Proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa en Virginia, 1779. Sinopsis. Este maravilloso libro, anida en un solo volumen todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina los principales alucinógenos descubiertos en toda la humanidad. Al comenzar la era moderna, los reyes apoyan abierta o encubiertamente causas relacionadas con la justicia social y la libertad, el principio de las nacionalidades autónomas, los fueros de comarcas y ciudades, las revueltas campesinas, los cismas religiosos, las tendencias favorables a un poder profano y antifeudal. Esta orientación se invierte luego, cuando la fuerza del competidor eclesiástico y nobiliario ya no parece temible para sus intereses, mientras inspira inquietud la pujanza de sus aliados iniciales más importantes, las ciudades libres. Se ve entonces a las monarquías ofrecer al clero y la nobleza un restablecimiento puntual de sus privilegios, dentro de un orden político donde el titular del trono se presenta como rey absoluto, idéntico al Estado, que puede exigir en su territorio la adoratio propia de los eísars romanos y el soberano chino. Y el fin de la cruzada como síntoma. Así, vuelven a aplazarse las esperanzas de emancipación política que hiciera concebir el fin de la unidad sin fisuras entre la Iglesia y el Estado. Con todo, la incorporación de los villanos al gobierno es apoyada por las corrientes del racionalismo y la Ilustración, que erosionan con su crítica el apogeo y decadencia del sistema absolutista. Si a nivel inmediato se observa una sobreexplotación del pueblo, un interés extraordinario por la disciplina, escolar, militar, laboral, y un endurecimiento del ya draconiano derecho punitivo, la victoria política de las monarquías absolutas es también el fin de su validez ideológica. Los fueros locales han sido derogados, los campesinos han sido devueltos al servicio de castillos y abadías, los parlamentos de las ciudades han sido disueltos, reina una censura de publicaciones tan severa como en cualquier momento previo, y, sin embargo, la autoridad es cada vez más un ídolo hueco, corroído por dentro, que puede derrumbarse cualquier día con una simple brisa, dejando en lugar de miembros reconocibles un montón de informe polvo. 1. La crítica del racionalismo. Lo que sin pausa va minando las instituciones es en realidad la semilla del Renacimiento, florecida como confianza del hombre en el libre examen de cosas y causas. Obra fabricada en el infierno por el judío renegado en colaboración con Satanás, a juicio de cierto panfleto aparecido en la época, el tratado teológico político de Spinoza comienza con algo tan elemental como corrosivo para un orden ya milenario. Que la libertad de filosofar no solo puede concederse sin peligro para la piedad y la paz del Estado, sino que no puede destruirse sin destruir al mismo tiempo la paz del Estado y la propia piedad. Esto era aparente, aunque no tan perentorio, en los renacentistas. Ahora el tratado de Spinoza y las cartas sobre la tolerancia de la constituyen un claro crimen de lesa majestad tanto como el convencimiento de muchos, cuyo número aumenta cada día. Puede decirse que suplantar el juicio del adulto en materias de conciencia, pretendiendo hacerlo por el bien del suplantado, ha sufrido un ataque teórico devastador, y que las ulteriores defensas de la tutela ideológica se harán en nombre de la pura fuerza. Mientras las monarquías absolutas sueñan con un reinado perpetuo, el espíritu europeo está sentando las bases de la república moderna, una de cuyas premisas es acabar con cualquier acción punitiva contra apostasías y heterodoxias, incluyendo en primer término a la infame secta brujeril. A. La tesis del error judicial. Cuando los principios generales de la reforma política están todavía en periodo de gestación, los procesos de brujería habían sido denunciados por alguien apto para hablar con conocimiento de causa. Un jesuita alemán, el conde F. von Speck, 1591 a 1635,
que durante más de una década confesó a las hechiceras quemadas en Würzburg, publicó anónimamente un libro que suele conocerse como La caución criminal, 1631. Liberado por su fallecimiento de un proceso que hubiese desembocado en condena, von Speck afirmó allí que las ajusticiadas eran inocentes, siendo su persecución e incriminación un puro y simple error judicial. Su formación jurídica le permitió hacer una crítica minuciosa de los abusos cometidos en distintas fases del procedimiento, especialmente en la prueba testifical y la pieza de confesión. Con todo, a pesar de la valentía y el radicalismo de que dio muestras, von Speck dejaba en suspenso el aspecto fundamental de decidir si, con las debidas garantías procesales y sustantivas, alguien podría ser justamente acusado y condenado por tratos con seres y materias diabólicas. En efecto, el lado débil del error judicial como tesis única es prescindir de la tensión entre cristianos y no cristianos, pues a juicio de Speck las brujas eran gente recuperable para la Grey católica, y no personas sencillamente opuestas a la hegemonía de esos ideales y costumbres. Si alguien con seguridad fuese bruja, el procedimiento penal resultaría justificado. Por eso el elemento que faltaba para consumar el repudio de tales inquisiciones pasaba por negar la intervención de Satán en la vida humana, cuando menos en términos externos. Las causas de brujería serían entonces patrañas ridículas y espantosos crímenes judiciales. Ese mazazo, acorde estrictamente con la letra y el espíritu del Antiguo Testamento, se atrevió a darlo el teólogo holandés Bekker, 1634 a 1698, que tras la condena de cierto sínodo llevó una existencia acosada para el resto de sus días. Pero su obra, El mundo encantado, 1691, halló una acogida popular extraordinaria, al igual que sucediera con la de von Speck, traduciéndose rápidamente a varios idiomas. Otras veces la crítica racionalista evita arremeter directamente contra los principios inquisitoriales, pero desautoriza de modo indirecto la persecución. Así sucede, por ejemplo, con los testimonios ya mencionados de Gassendi y Malebranche. Cuando comience el siglo XVIII apenas hay ya en Europa o América una sola causa instruida por brujería. Y que, a pesar de sus grandes dificultades, Speck y Bekker no perecieran entre llamas, como sus defendidas, se explica atendiendo a una sentencia posterior de Voltaire, incluida en el artículo Brujería de su diccionario filosófico. Solo la acción de la filosofía ha curado a los hombres de esta abominable quimera, enseñando a los jueces que no hay que quemar a los imbéciles. Tras seguir con algún detenimiento las principales etapas del proceso, vemos que las supuestas caníbales infanticidas acaban pareciendo a la sociedad simples débiles mentales. Entre un extremo y el otro, vimos también cómo la epidemia era alimentada por un derecho creado para hacer frente al inmenso mal. Todo este clamor de indignación se reconduce ahora a recoleto silencio, como si los demonios siguiesen existiendo, pero ya no amenazaran con apostasías farmacológicas, sino con reivindicaciones políticas o simplemente actitudes científicas ante el mundo. Y así es, en efecto. Tras los procesos que se celebran en Nueva Inglaterra contra las brujas de Salem, incubos y súcubos infernales dejan los pucheros rústicos para ligarse a seres como Spinoza, Lacan. B. Fondo político y cambio social. Si la cruzada contra las brujas fue parte de un movimiento autoafirmativo más amplio que nace en estamentos eclesiásticos y feudales amenazados por el progresismo inicial de la facción monárquica, sería de esperar que su virulencia estuviese en función directa de las alianzas existentes, en otras palabras, que resultara tanto más encarnizada cuanto más temiesen el clero y la nobleza un apoyo de los reyes a fuerzas profanas y antifeudales. Pero esto es precisamente lo que se observa. En España, por ejemplo, donde la traición de la corona a las comunidades acontece precozmente, una inquisición muy antigua y poderosa apenas se encarniza con brujas rurales, si comparamos el interés que pone en estos personajes con el que muestra por apóstatas urbanos, judíos, moriscos, protestantes cultos. En Francia, por el contrario, la persecución rural es máxima durante el XVI, cuando permanece indecisa la postura de los monarcas, y declina rápidamente a partir de la Fronda,
que marca el momento donde los estamentos nobiliario y eclesiástico recobran la tranquilidad. De hecho, se observa en Francia entonces un desplazamiento de las causas por brujería a medios urbanos, como en los procesos de Loudun. Allí donde triunfa el protestantismo, en cambio, la persecución a las brujas dura más y es más sangrienta, cosa explicable aplicando el mismo esquema, aunque los países donde se ha impuesto la reforma apoyan actitudes de tolerancia, sus poderes eclesiásticos son instituciones de alguna manera nuevas, que necesitan imponerse a medios rurales siempre conservadores. En ambos casos, solo cuando los campesinos y el pueblo de las ciudades parecen estar otra vez bajo un control político se apacigua el fervor inquisitorial de nobles y eclesiásticos. Junto a esto hay en la cruzada una histeria de masas, alimentada en última instancia por el enorme cambio que se anuncia en Occidente. Nadie puede detener una tendencia a la movilidad social, con la correspondiente ruina para un mundo basado enteramente sobre el honor, que es la adhesión de cada individuo al destino impuesto por su específica cuna. Lo inmediatamente visible de ello, la punta del iceberg, es un conflicto entre la moralidad establecida y cierta moralidad nueva, que se rechaza como agente extraño. Pero esto no es en sí nada nuevo. Antes de lograr su consolidación, el cambio social se anuncia en desviaciones aisladas con respecto a pautas de moralidad, que suscitan esfuerzos de descontaminación obedientes al esquema genético de la paranoia, tal como resulta descrito por los freudianos: yo, le, quiero yo no, le, él, me, odia él, me, persigue yo, me, defiendo. Así, la Roma preimperial mostraba vivos recelos hacia religiones mistéricas o salvíficas por su falta de raíz romana, y persiguió las bacanales como un virus forastero. Sin embargo, el culto dionisíaco no arraigó por su propia fuerza, sino porque lo demandaba la pobreza interior donde se movía el autoritario y prosaico carácter romano, de ahí que, tras las masacres de rigor, Roma acabara consumiendo con avidez no ya ese, sino otros muchos cultos salvíficos y forasteros, hasta entronizar una religión de raíz hebrea, basada sobre el sacrificio de un Pármacos que absorbe los pecados del mundo. Del mismo modo, los sabbats y las fantasías orgiásticas de las brujas y su clientela exponen una insatisfacción ante la hipocresía del más allá y la miseria del más acá ofrecido, que, como las bacanales, encuentra su vehículo en una ebriedad libre de trascendencias y ascetismo, orientada hacia una magia física que acerque a la realidad natural, a la manera de Fausto, no habiendo otra elección, más vale vender el alma al diablo que seguir sirviendo a una deidad reñida con la vida. Tal como las bacanales ponían en cuestión el mundo romano tradicional, los sabbats pusieron en cuestión el mundo tradicional cristiano. Ciertamente, ambos fenómenos fueron una caricatura de la protesta. Pero el orden en decadencia prefiere siempre tomar por enemigo a una caricatura. Si identificase el soporte de esos esperpentos se toparía con lo realmente inadmisible. 2. La tesis del derecho civil conculcado. No hubo equivocación en la cruzada, sino la puesta en marcha de un viejo mecanismo. El descontento fue proyectado como una peste llegada de fuera, ligado a ciertas personas símbolo y combatido con sacrificios del modelo a cuando semejante mecanismo se activa florecen delirios colectivos con profecías cumplidas por los propios profetas, que desvían la atención del verdadero asunto. El verdadero asunto es la medida de diferencia interior, el grado de renovación, que una sociedad determinada puede o quiere asimilar en un momento dado. Cuanto mayor sea esa medida, más estable y pacífica será, porque su existencia no representa el fruto de una cohesión impuesta. Cuanto más amenazada se sienta por el pluralismo, mayor será su inclinación al procedimiento paranoico de cura que representan los chivos expiatorios. Asumiendo la propensión humana a borrar males propios por su transferencia a una víctima propiciatoria, la Revolución Americana y la Francesa quisieron establecer un sistema de garantías jurídicas que, en lo sucesivo, impidiese al poder político frenar el cambio social convocando guerras santas contra epidemias espirituales. Lo inmediato era moderar el poder, demoliendo el sofisma de que su división conlleva impotencia, y así surgió la idea de poderes independientes, aunque aliados, actuando como frenos recíprocos,
que desemboca en la tripartición del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero eso no bastaba para poner límites a su inmiscusión redentorista en la vida privada. Era preciso también desterrar de los códigos cualquier consideración relativa a la magia en general, blanca o negra, pues un derecho que regule la magia es un derecho dominado por ella. Y hacía falta igualmente declarar que no compete al legislador, ni al gobernante, ni al juez, regular la idea que otros puedan formarse sobre el carácter del ciudadano. Cualquier orientación distinta deforma el fundamento del derecho positivo, siendo tanto más peligrosa para la justicia cuanto más manipule la ignorancia del pueblo. 2. Los principios de la convivencia civil. La liquidación del viejo régimen aparece de modo ejemplar en el largo turno de intervenciones sobre reforma de la justicia penal celebrado durante los últimos meses de 1789 ante la Asamblea Constituyente francesa. Podría considerarse que el principal cambio fue una atenuación del rigor, en cuestión de pena. El mínimo está ordenado por la humanidad y aconsejado por la política, pero lo realmente decisivo fue borrar la parte del soberano en los delitos. El delincuente ya no es un potencial regicida, culpable de desacato a la autoridad infinita de un príncipe por gracia divina, sino alguien que debe una reparación por actos de hostilidad hacia sus iguales, los demás ciudadanos. Como dijo C. de Pastoret, su crimen es el mal hecho a cierta sociedad, no un atentado contra alguna majestas política o espiritual que monopolice la virtud y el derecho a la venganza. Por eso mismo, solo serán actos punibles aquellos de los que se derive un perjuicio demostrable para la persona o el patrimonio de alguien determinado. En lo sucesivo, cualquier intento de restablecer esa parte del soberano en la justicia penal será abuso de poder, un delito que por atentar contra el espíritu de las libertades civiles constituye el crimen por excelencia. Suprimido el lado de lesa majestad en los delitos, todo el sistema tradicional de justicia se derrumba como un castillo de naipes. En primer lugar, resulta inaceptable el secreto en el procedimiento y la sentencia, arruinándose la impunidad para toda suerte de delatores a sueldo, cuyo testimonio carece de valor si no se hace en nombre propio, arrostrando el riesgo de una condena por perjurio. En segundo lugar, el procedimiento ya no pretende confirmar unas sospechas, sino averiguar indiscutiblemente ciertos hechos, con lo cual la presunción de culpa se convierte en presunción de inocencia, descartándose no solo el tormento en la fase de instrucción, sino cualesquiera señales distintas del indicio racional. En tercer lugar, se exige del juez que investigue sin prejuicios, no como representante de una específica fe sino como mediador laico de una colectividad formada por hombres libres, siendo recusable su actuación en otro caso. Pero sin esos tres apoyos es imposible convocar y sostener cruzadas. En principio, 2 milenios dedicados a sacralizar una autoridad desligada de la razón y el consentimiento popular sucumben en un abrir y cerrar de ojos, como sucumbe la fortaleza secularmente inexpugnable de la Bastilla. T. Jefferson, el teórico y político más influyente de su época tanto en América como en Europa, resume lo esencial ya en 1782, cuando redacta las notas sobre Virginia. No parece suficientemente erradicada la pretensión de que las operaciones de la mente, así como los actos del cuerpo, están sujetos a la coacción de las leyes. Nuestros gobernantes no tienen autoridad sobre esos derechos naturales, salvo que se la hayamos cedido. Pero los derechos de conciencia nunca se los cedimos, nunca podríamos, pues cada cual responde de ellos ante su Dios. Los poderes legítimos del gobierno solo se extienden a los actos que lesionan a otros. La razón y el libre examen son los únicos agentes eficaces contra el error, sus enemigos naturales, y solo el error necesita apoyo del gobierno. La verdad se vale por sí misma. Sometamos las opiniones a coerción, ¿quiénes serán nuestros inquisidores? Hombres falables, hombres gobernados por malas pasiones, por razones públicas, así como privadas. ¿Y por qué someterlas a coerción? Para producir uniformidad. Pero es deseable la uniformidad de opinión. No más que la de rostro y estatura. Millones de hombres, mujeres y niños inocentes han sido quemados, torturados,
multados y encarcelados desde que se introdujo el cristianismo. Con todo, no nos hemos acercado una sola pulgada a la uniformidad. ¿Cuál ha sido el efecto de la violencia? Hacer de la mitad del mundo estúpidos y de la otra mitad hipócritas, apoyar la bellaquería y el error sobre toda la tierra. 1. El sentido de las drogas. Los fármacos clásicos son otra vez cosas irrelevantes a efectos éticos y legales, con lo cual las noticias no especializadas sobre ellos suelen ser episódicas. Por ejemplo, gracias a las anotaciones del Diario de Washington sabemos que no solo cultivaba cáñamo debido a la fibra y los cañamones. El 7 de agosto de 1765 escribe: he comenzado a separar las plantas macho de las hembras en la hondonada pantanosa, quizá demasiado tarde. Esto solo puede entenderse como propósito de obtener marihuana de la variedad que hoy se llama sin semilla, mucho más valiosa como droga que la ya germinada. Sin duda, Washington no debía ser el único en fumar esa planta, que entonces era en Virginia la principal mercancía con el tabaco. Sin embargo, a pesar de que el tema de las drogas solo se aborda de modo incidental, algunos ilustrados anticipan cuestiones acaloradamente discutidas en nuestro tiempo. Es el caso de Montesquieu en sus Cartas persas, 1721, donde usa como artilugio para sortear la censura reinante unos viajeros orientales que escriben a su país contando cosas de Europa. Allí aparece en primer término el asunto del alcohol, y las consecuencias de introducir la legislación en cosas tales. La ley prohíbe a nuestros príncipes el uso del vino, y beben con un exceso que les degrada a lo inhumano. Este uso se permite, en cambio, a los príncipes cristianos, y no observamos que les lleve a cometer ninguna falta. La ley, hecha para volvernos más justos, no sirve muchas veces sino para hacernos más culpables. En otras palabras, la prohibición convierte la mesura en exceso, y semejante efecto resulta previsible allí donde el derecho positivo pretende imponer la virtud, en vez de ceñirse a defender la justicia. El párrafo siguiente de la misma carta vuelve sobre el tema, comparando las drogas del Islam y las de la cristiandad. Con un cáustico gracejo, Montesquieu desaconseja ahogar las penas usando aséneca y mucho aguardiente, pues la razón se conforta con alegría y no solo con embotamiento. Pero cuando desapruebo ese uso del licor que hace perder la razón, no por ello condeno a las bebidas que le sirven de regocijo. Es sabiduría de los orientales buscar remedios a la tristeza con tanto esmero como a las enfermedades más peligrosas. Cuando a un europeo le acontece alguna desgracia no tiene otro recurso que la lectura de un filósofo llamado Séneca, pero los asiáticos, más sensatos que ellos, y mejores médicos en esto, toman bebedizos capaces de regocijar al hombre y embrujar el recuerdo de sus penas. Empleando los que pueden modificar la disposición tantas veces insatisfactoria de nuestro cuerpo, nuestra alma vuelve a ser capaz de recibir impresiones que la regocijan, y siente un placer secreto viendo a su máquina recobrar el movimiento y la vida. Si el redactor de estas líneas fuese efectivamente un persa, la preferencia por los fármacos musulmanes sería poco significativa. Pero quien escribe no es nada propenso a las divagaciones inútiles, y muestra una curiosa preocupación por formas alternativas de ebriedad. Siendo la euforia farmacológica algo razonable en sí, propone acabar con prejuicios localistas y simplemente ir en busca de los mejores medios para el regocijo. El texto ironiza incluso con la referencia a drogas que embrujen al usuario, y se redondea con una carta ulterior donde defiende el derecho a todo hombre al suicidio. Entre líneas se filtra la buena acogida europea al opio y el café. Una burla al terapeutismo, que parece pensada con 2 siglos de antelación, puede encontrarse en Jefferson, y precisamente al reflexionar sobre la separación entre confesiones religiosas y gobierno. Tal como el Estado debe deslindarse cuidadosamente de cualquier iglesia, debe deslindarse también de cualquier medicina. Si el libre examen fuese recortado ahora, se protegerían las corrupciones presentes, estimulándose otras nuevas. Si el gobierno hubiese de recetarnos nuestras medicinas y nuestra dieta, nuestros cuerpos se hallarían en un estado tan calamitoso como nuestras almas, tras tantos siglos de censura. Francia prohibió en tiempos el emético como medicina,
y la patata como artículo alimenticio. Al igual que Montesquieu, Jefferson entiende el suicidio como un derecho civil irrenunciable. Sin embargo, da un paso más en esa dirección al preconizar abiertamente la eutanasia, que los revolucionarios franceses habían vuelto a poner de moda. Cualquier veneno dulce constituye un instrumento de salud pública y dignidad individual. La cosa más elegante de esa especie que conozco es un preparado a base de la planta de Jamestown, Datura stramonium, inventado por los franceses en tiempos de Robespierre. Todo hombre dotado de fortaleza la llevaba constantemente en el bolsillo para anticipar la guillotina. Suscita el sueño de la muerte tan serenamente como la fatiga o el sueño ordinario, sin la menor convulsión o movimiento. Condorcet, que recurrió a ella, fue hallado sin vida sobre la cama pocos minutos después de que su casera le hubiese abandonado, y hasta la zapatilla que ella vio colgando de uno de sus pies no salió despedida. Parece muy preferible al corte de venas romano, a la cicuta de griegos y al opio de los turcos si ese medicamento pudiera quedar restringido a la autoadministración, creo que no debería permanecer secreto. Hay en la vida males tan desesperados como intolerables, para los que sería un alivio racional. Cuando Jefferson escribe esta carta a un célebre médico, S. Brown, ha concluido ya su segundo mandato presidencial, y es el hombre más respetado de América. Sin embargo, todavía entonces en muchos puntos de Europa es costumbre arrastrar los cuerpos de los suicidas por las calles, dejarlos expuestos a los buitres, confiscar los bienes que tuviesen y borrar sus nombres de los registros por infamia. El contraste entre una actitud y otra perfila la disparidad entre el paternalismo autoritario y la razón liberal. La salud pública no consiste en cuidar a los ciudadanos como un mulero cuida de sus acémilas, o un demiurgo de sus criaturas, sino en asegurarse de que pueden existir como tales ciudadanos, usando su propio entendimiento. Dicha premisa aconseja poner a su alcance todos los recursos conducentes a la máxima autonomía, y entre ellos medicamentos como el usado por Condorcet. A juicio de Jefferson y sus seguidores, quien en vez de autonomía ofrece a los ciudadanos protección ante sí mismos es alguien que finalmente vende seguridad a otros a cambio de vasallaje, como hicieron los señores feudales y siguen queriendo hacer los bandidos. Ilegalizadas las cacerías de apóstatas, reconocida la ebriedad que procuran fármacos distintos del alcohol como cosa no solo legítima sino aconsejable, preconizado el uso moral de drogas para los fines de alcanzar una muerte a tiempo, puede decirse que en el siglo XVIII Europa contempla lo relativo a estas cosas como antes de imperar coactivamente el cristianismo. 3. La gestación del problema con el opio en China. Mientras en Occidente el jugo de adormidera se tiene por bendición divina para los hombres en general, y para el estamento médico en particular, la situación ya examinada del comercio marítimo portugués, holandés e inglés con Extremo Oriente ha creado un germen de conflicto cuyos perfiles iniciales son políticos y económicos. Relativamente incomunicado por grandes obstáculos naturales de Asia Occidental y Europa, el Imperio chino procuró mantener abiertas las difíciles rutas terrestres de la seda, pero siempre mostró una decidida voluntad de no mezclarse con los bárbaros del oeste. Durante milenios ninguna fuerza armada europea había rozado siquiera sus dominios, mientras ahora la apertura de rutas marítimas y el poderío militar occidental acercan dramáticamente los hasta entonces aislados extremos del mundo. Sabiendo lo que va a acontecer en el siglo XIX, no es preciso atribuir mucha perspicacia a los estadistas chinos para admitir que anticiparan los acontecimientos con mayor o menor aproximación. Eso resume el problema político latente a finales del XVII. Por lo que respecta al aspecto puramente económico, sus términos son muy simples. Si dos pueblos van a comerciar, saldrá mejor parado del trueque quien obtenga bienes de valor más duradero, o bien mercancías susceptibles de ventajosa reventa. Hasta que los europeos descubran la posibilidad de exportar aguardientes, tabaco y opio a cambio de sedas, té y especias, cosa que no acontece antes del siglo XIV, tanto China como India habían sido grandes sumideros de oro, a tal punto es esto así que los historiadores contemporáneos, siguiendo a Plinio el Viejo, atribuyen la gran crisis monetaria romana de los siglos II y III a una fuga de metales nobles para sufragar lujos venidos a esas regiones.
Como en la antigüedad, al principio de la era moderna la situación estaba cargada de tintes leoninos para los occidentales, al basarse sobre un esquema que podría resumirse así: en su clemencia, el Hijo del Cielo se dignaba otorgar a los bárbaros la gracia de algún comercio, exigiendo a cambio oro, plata o joyas. Quedaban excluidas las representaciones diplomáticas y consulares permanentes, y el contacto entre occidentales y chinos se reducía al mínimo, estableciéndose un solo puerto, el de Cantón, donde podrían embarcarse y desembarcarse las mercancías. El interior del país resultaba inaccesible. Por otra parte, China tampoco disponía de alternativas para mantener un saldo favorable en su balanza exterior de pagos. Apoyada en una estructura económica arcaica, simplemente no tenía nivel de vida ni redes comerciales para asimilar bienes europeos de consumo, o capacidad para transformar materias primas distintas del oro y la plata. Esto explica que desde 1300 en adelante todas las casas imperiales impidan trueques con bienes de perecimiento rápido. La dinastía Yuan fue la primera en establecer prohibiciones, que tuvieron por objeto aguardientes occidentales. La dinastía Ming prohibió el tabaco, considerando que en evanescente humo se desvanecían las balas de seda y las cajas de nuez moscada o cardamomo conducidas hasta Cantón. La dinastía Manchú, tercera y última, prohibirá la importación de otra mercancía inmediatamente perecedera como el opio. Siendo un hecho innegable que el pueblo chino, como casi todos los otros, acogió siempre con interés fármacos venidos de tierras lejanas, conviene no equivocarse en cuanto al fundamento de las medidas imperiales. La meta era ante todo proteger y aumentar el tesoro de un país que los emperadores consideraban propiedad privada suya. Por lo demás, el imperio chino creó una comunidad política donde los súbditos son, como niños, que sin voluntad ni juicio propio obedecen a sus padres. Pero sería erróneo considerar que su política era prohibicionista en sentido cristiano, pues allí las drogas nunca habían ofendido a la divinidad o a la moral. Hasta iniciarse el siglo XIX, la conducta de sus emperadores se parece ante todo a la de los incas. Vedados al pueblo, los aguardientes, el tabaco y el opio fueron drogas derrochadas de modo sistemático en la corte imperial. 1. Algunas precisiones históricas. Hacia la cuarta década del siglo XIV, diversas circunstancias, entre las que se mencionan la ineptitud del trono, la atomización de las facciones cortesanas, las rivalidades entre jefes militares y una defectuosa administración, provocaron la ruina de la estirpe Yuan, fundada por el invasor mongol. El enorme imperio de Gengis Khan, que a nivel religioso añadió al chamanismo de las estepas y los cultos chinos tradicionales una poderosa influencia islámica, se había ido reduciendo a dimensiones más adaptadas a la etapa anterior. Farmacológicamente, lo más característico de este periodo son varias, e infructuosas, tentativas de desterrar el uso de licores, que no afectan al vino de arroz. Entre los fármacos más consumidos estaban el opio, el cáñamo y la efedra tradicionales, así como la amanita muscaria, enteógeno de los chamanes mongoles. Los sucesores de los Yuan fueron una dinastía nativa, los Ming, reinante desde mediados del siglo XIV hasta mediados del XVII. Sus leyes, alineadas con el espíritu inmemorial de este pueblo, volvieron a entronizar los cultos funerarios al cabeza de familia, convirtiendo en obligatorios todos los usos vigentes, de acuerdo con el esfuerzo por anular el tiempo característico de la cultura china clásica. Junto con el horror a la historia, los Ming estimularon una notable descentralización administrativa, basada en funcionarios elegidos sobre una base no hereditaria, de acuerdo con méritos demostrados en exámenes escritos, cuya lógica meta fue estimular escuelas locales. Se creó así una sociedad neoconfuciana estable y rica, a la vez que original al nivel de los conocimientos y las artes. Su decadencia comienza al proliferar emperadores que se entregan a un delirio de caprichos y acaban denunciados por sus principales mandarines. El último Ming, estupefacto ante la rapidez con que se extendía el tabaco, inhalado, comido y fumado, decidió prohibirlo. Al igual que sucediera con los aguardientes, el pueblo no le obedeció, y como primera reacción a las restricciones en suministro de la droga pasó a fumar el opio,
hasta entonces un artículo básicamente administrado por vía oral. Los siguientes son conquistadores venidos de Manchuria, cuya dominación durará hasta principios del siglo XX. Su condición de extranjero se deja notar en decisiones como declarar ciudad prohibida para los chinos la capital, Pekín, o el uso obligatorio de coleta, un cabo accesible en todo momento para tirar hacia abajo, y poner al súbdito nativo en su sitio. Nuestra expresión tormento chino viene directamente de los sistemas impuestos por los manchúes para tratar a disidentes y morosos fiscales. Arrancando de un astronómico déficit público, nacido de la conquista misma, su gobierno decretó saqueos tributarios e inquisiciones, quemas masivas de bibliotecas, persecución de estudiosos, etc., provocando el surgimiento de sociedades secretas, en principio fieles a los destronados Min y abocadas a defender derechos de los expoliados, que luego se convertirán en mafias omnipotentes. Las corbeas o impuestos de trabajo fueron pronto lo bastante graves como para crear una general falta de drenaje en los canales de irrigación, con el consiguiente deterioro a largo plazo del potencial agrícola. Aunque educado milenariamente en la más absoluta sumisión, el descontento del pueblo se manifestó en piratería, amparada en administradores locales que cobraban un porcentaje por no interferir, fortalecimiento de las sociedades secretas y estallidos campesinos de insurrección. El primero fue la rebelión del Loto Blanco, que aprendió en el centro de China cronificando la ruina financiera del Imperio Manchú. Menos de una década después surgió en el norte la rebelión de la Sociedad de la Razón Celeste. Sin embargo, estas primeras insurrecciones son pequeños trastornos, comparadas con las guerras civiles que estallan luego en Cantón, creando un estado independiente desde 1851, y con la revuelta de los Nieno bandoleros que, reforzados con grandes masas de campesinos hambrientos y dirigidos por contrabandistas de sal, uno de los monopolios imperiales, crearon con la ayuda de pequeños propietarios rurales y desertores del ejército otro estado más al norte. Estos dos conflictos, a los que se añaden las rebeliones musulmanas de Yunnan, Shenxi y Gansu, produjeron no menos de 50 millones de muertos sobre una población que hacia 1850 se calcula en poco más de 400. Para ser exactos, la secesión cantonesa, ligada a la religión Taiping, un culto monoteísta teñido de fundamentalismo protestante, se considera la guerra civil más sangrienta de todos los tiempos en números absolutos. Los misioneros jesuitas y luteranos contribuyeron a instigar los estallidos de violencia, pero las causas últimas están en la gestión del gobierno. Fue el emperador Manchú Yongzheng quien prohibió por primera vez en 1729, con penas de estrangulamiento, fumar opio, aunque no el cultivo de la dormidera en China y el uso oral de opio por parte de los campesinos. Como la decisión excitó corrupciones en la burocracia y una firme resistencia pasiva del pueblo, el emperador Xia prohibió en 1793 no solo la importación de opio sino el cultivo de adormidera, proporcionando una definitiva plataforma de expansión a los contrabandistas. El motivo alegado, según el administrador de aduanas de Cantón, es que originalmente lo usaban de modo habitual personas con reputación dudosa, pero se ha extendido a miembros de familias con buena reputación, estudiantes y funcionarios. 2. El uso previo de la droga. Para los portugueses, la prohibición del tabaco, que ante todo era tabaco de pipa, fue un revés inicial que se convirtió en ventaja. Viendo estorbado su deseo de inhalar algún humo, los clientes de ese hábito cambiaron la cazoleta adaptada a la hierba Nicosia por la cazoleta adaptada al jugo de adormidera. Con ello recibió un importante impulso la institución del fumadero, a la vez que aumentaba el consumo per cápita, pues el fumador de opio tiende a consumir más producto que el opiófago. En su tratado sobre las drogas orientales, publicado en 1578, el portugués García da Horta afirma que el opio fue introducido en China por los árabes en el siglo VIII, siguiendo una doble línea de penetración. La primera y más antigua parte de la meseta iraní, atravesando la India y el Himalaya, la segunda va desde el Valle del Nilo, llega hasta Omán y cruza por mar hasta Birmania y la actual Indochina. Sin embargo, esto no es exacto, pues desde los remotos tiempos en que se inauguraron las rutas de la seda,
antes de surgir el Imperio Romano, las caravanas retornaban con pequeños cargamentos de la apreciada sustancia egipcia y persa. Por expresa petición de la corte imperial, sabemos que ya a principios del siglo VII una embajada bizantina llevó al emperador como obsequio varios litros de la triaca galénica, y que desde entonces este preparado se hallaba incluido en la materia médica oficial, que a la sazón era el teang pentesao. Como el opio puro se menciona por primera vez en los tesoros del herbolario, un texto del año 973, el extraño hecho de existir antes una referencia a la droga en forma triacal puede deberse a las ocasionales, aunque concienzudas quemas de libros por algunos emperadores antiguos. En cualquier caso, desde la Alta Edad Media europea es un producto no solo medicinal, sino alimenticio en China, pues los pasteleros preparaban dulces aderezados con la sustancia. Mucho antes de que los europeos inauguren el suministro marítimo de opio, traído primero de la cuenca mediterránea y luego de plantaciones en la India, la adormidera se cultiva en grandes extensiones que jalonan la antigua vía meridional de penetración, Omán, Birmania, Indochina, Yunnan, por etnias Assam y Tai, aunque el producto sea bastante menos potente que el que llegaba siguiendo las rutas del Himalaya y el Pamir. Como aclaran los botánicos y boticarios portugueses, el opio bengalí y el chino eran mercancías empleadas con gran generosidad ya a su llegada. Por consiguiente, antes de arribar los primeros cargamentos europeos el pueblo tenía una experiencia de 9 siglos al menos con el fármaco. Y el criterio que entonces se formaban sus médicos sobre las virtudes de la droga era de total sensatez. El Manual de las Materias Medicinales, 1527, cuenta que cura y alivia, pero puede matar como un sable, cosas evidentemente ciertas. Antes de examinar las llamadas guerras del opio, que acontecen ya bien entrado el siglo XIX, estas precisiones históricas ayudan a despejar 3 clichés tan habituales como inexactos. Uno es que los europeos llevaron esta sustancia a un país que la desconocía y exigieron su legalización, al contrario, los contrabandistas se limitaron a satisfacer una demanda muy antigua, y, como veremos, quisieron evitar que la droga volviese a la legalidad, pues para ellos resultaba mucho más rentable el régimen de prohibición. El segundo cliché concierne a las intenciones de la corte manchú, que se presentan como iniciativas terapéuticas y morales, cuando su móvil inicial fueron consideraciones puramente económicas. El tercer cliché nace de pasar por alto la catastrófica situación de China durante todo el siglo XVIII, viendo en el asunto del opio la causa del malestar social y no un simple síntoma suyo. Combinados entre sí, estos infundios llevan a pensar en un gobierno dispuesto a cualquier sacrificio por hacer más saludable y moderno su país, pero frustrado por una conspiración occidental que le exportaba algo considerado veneno en sus territorios. 4. El fármaco en Europa. Sin embargo, desde mediados del siglo XVII hasta finales del XIX nadie en Occidente atribuye al opio rasgos teológicamente sospechosos ni efectos esclavizadores para el alma o el cuerpo. En realidad, no pueden ser más conspicuos e ilustres quienes lo usan y propugnan, las casas reales de Suecia y Dinamarca, Pedro el Grande y Catalina de Rusia, Federico II de Prusia, María Teresa de Austria, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, Guillermo III de Inglaterra. Es la droga de los pudientes más que los pobres, y se da por supuesto que el único problema para sus usuarios es una adecuada dosificación. Un texto explícito sobre la actitud del hombre de la calle es Los secretos del opio desvelados, extenso libro que publica un tal J. Jones en 1700. Hace el don de sueños agradables, libera del miedo, el hambre y el dolor y asegura al que lo consume regularmente puntualidad, tranquilidad de espíritu, presencia de alma, rapidez en los negocios y éxitos, seguridad en sí mismo, esplendidez, control de espíritu, valor, desprecio por los peligros, cordialidad, fuerza para soportar viajes y trabajos, satisfacción, paz de conciencia e imparcialidad. Millones de personas pueden confirmar mi testimonio. Casi un siglo más tarde, cuando publica la primera versión de Fausto, Goethe hace decir al personaje, en ti adoro el ingenio y el arte humano, concepto puro del encantador jugo narcótico. Sus cuentas con la farmacia,
como las de Novalis, Goya, Coleridge, Shelley, Byron, Wordsworth, Keats o Walter Scott, muestran un consumo regular de láudano. Desde luego, a finales del 17 comienzan a mencionarse casos de abuso, como suicidios y sobredosis accidentales. El médico Ludovici, por ejemplo, denuncia casos de intoxicación en parturientas, como siglos antes algunos médicos de Saboya habían denunciado a colegas milaneses por administrar dosis excesivas. Pero se observa una elástica adaptación de la oferta a la demanda, a medida que el consumo de la sustancia se eleva hasta los últimos límites de su asimilación social. Había individuos con un hábito realmente intenso. Goya y Walter Scott, pongamos por caso, llegaron a tomar 800 gotas diarias de láudano, cantidad letal para más de una persona sin tolerancia, y si la historia no los conserva a título de escándalo es porque el concepto de toxicómano solo existía para la masa de alcohólicos crónicos, acogidos mejor por la beneficencia pública. Al igual que las familias tenían vinos y licores en su casa, tenían también elixires para la tos, grajeas para los nervios, láudano para cólicos y tés opiados para el insomnio. Aunque todos esos productos fueran notablemente psicoactivos, iba de suyo que solo se tomaban como medicinas en el sentido pagano de la palabra, esto es, como un modo de combatir molestias y sentirse mejor. Quien las usaba más desordenadamente daba muestras de necesitarlas más, cosa extraña, y procuraba que esa circunstancia anormal no recibiese publicidad, del mismo modo que procuraba no difundir cualquier otra manía. Sobre estas claras bases, la era de los láudanos se prolonga prácticamente durante 2 siglos, sin oposición ni conflicto alguno. Como observa un cronista, el consumo regular era una costumbre respetada socialmente, y solo los excesos, como hoy sucede con el alcoholismo, eran censurados. Resultaba más sencillo hacer una lista de las personas que jamás habían tomado opio que la de quienes se contaban entre sus consumidores habituales. 1. El influjo de su comercio en el estamento terapéutico. Durante el siglo XVIII, la farmacopea posee innumerables compuestos opiados que constituyen lo mejor de su repertorio, a juicio de médicos y pacientes. Junto a las tinturas famosas el público puede recurrir a una parafernalia de remedios opiados menos explícitos en cuanto a los demás de su contenido, como el Orvietan, mencionado por Molière en El Amour Medecine, las píldoras catárticas, el bálsamo tranquilo, el agua de las carmelitas, el agua de la reina de Hungría, los polvos de la simpatía, el ungüento dorado o las píldoras angélicas, por indicar unos pocos específicos entre los más duraderamente vendidos. Eso explica una tendencia a la desaparición del fármaco en sí, como opio sólido o líquido servido al peso, que solo se distribuye en masa otra vez con el advenimiento de la revolución industrial. A Europa llegan miles de toneladas desde varios puntos, pero sus destinos son laboratorios, consultas y boticas que lo reelaboran y mezclan de un modo u otro. Donde más se encuentra en forma natural, aunque adulterado, es en América y Asia, para uso de negros, indios, malayos, chinos y otros nativos empleados por empresarios occidentales en explotaciones agrícolas o fabriles. En esta época los boticarios son todavía una corporación germinal, que no logrará privilegios comparables a los colegios médicos hasta bien entrado el siglo XIX. Pero el éxito de sus preparaciones va fomentando la instalación de boticas que son verdaderos laboratorios, donde se gestará en parte el enorme progreso ulterior de la química orgánica. Capitalizar debidamente la nueva fuente de riqueza reclamaba varias cosas, entre las que sobresalían una formación académica homogénea para el farmacéutico, reconocimiento oficial y claras zonas de influencia, que evitasen intrusiones de herbolarios y consultorios médicos. Por otra parte, los farmacéuticos estaban a medio camino entre la medicina doméstica de los viejos herboristas y la medicina cosmopolita del terapeuta hipocrático. Lo que mejor conocían era el acervo de curanderismo medieval, una vez despojado de notas heterodoxas. De ahí que hasta el siglo XIX los principales medicamentos opiados no provengan de ellos sino médicos como Paracelso, Lemort, Sydenham, Doubar, etc. Sin embargo,
la familiaridad con esos preparados fue orientándoles a buscar sus principios activos y, finalmente, al hallazgo fundamental de los primeros alcaloides, que será ante todo obra de boticarios y mozos de botica. Una vez convertidos en químicos farmacéuticos, su interés como estamento implicaba marcar distancias con respecto a su ancestro tradicional, el herborista, cuyos conocimientos iban pareciendo cada vez más primitivos e ineficaces, cuando no emparentados con el charlatanismo, y que, lamentablemente, acabarán relegados al más absoluto olvido. Pero la rémora del curanderismo producía en realidad menos lucro cesante que la competencia de los médicos, con su costumbre de contratar ayudantes para elaborar privadamente preparados y venderlos en la consulta, al tiempo que su diagnóstico, como parte del tratamiento. Acabar con esta competencia desleal será el caballo de batalla de la profesión durante más de un siglo, y como eso no era en principio viable, los farmacéuticos comenzaron a hacer lo mismo, solo que a la inversa, celebrando informales consultas en las boticas y recetando panacías inventadas por ellos, muchas veces simples copias o imitaciones de recetas ya existentes, con alguna pequeña alteración para disimularlo. El expediente no solo acabó produciendo destacados hallazgos científicos, sino dos consecuencias dignas de mención por su alcance sociológico. Una fue ir llenando el mercado de preparaciones cada vez más activas, aptas para competir con las ya consagradas, por ejemplo, las llamadas gotas negras inglesas, un remedio humilde comparado con los grandes láudanos, tenían 8 veces más contenido en opio que el invento de Sydenham. La otra fue atender la demanda de quienes no podían permitirse los honorarios de médicos famosos, ni medicamentos con ingredientes como una onza de azafrán, magisterio de perlas y esmeraldas, polvos de oro, etc., rasgo común de la terapia para ricos practicada desde Paracelso. Insistiendo en el democratismo de médicos como Doubar, aunque por razones de provecho mercantil, los boticarios europeos despojaron al opio de sus lujosos acompañamientos, para ofrecerlo rodeado por ingredientes secundarios como ipecacuana, regaliz, levadura de cerveza o simple miel. Sin contar con millares de remedios cuya fórmula era secreta, hasta principios del siglo XX todas las farmacias occidentales tenían obligatoriamente, como existencias mínimas de botica, las siguientes preparaciones opiadas. Tabla 1. Compuestos opiados expendidos en las farmacias occidentales hasta comienzos del siglo XX y su contenido en morfina. Específicos y su contenido en morfina, por ciento. Polvo de opio. 10%. Extracto de opio. 20%. Extracto total de opio. 50%. Tintura de opio. 1%. Jarabe de opio. 0,05%. Jarabe diacodión. 0,01%. Láudano de Sydenham. 1%. Láudano de Rousseau. 2,5%. Gotas negras inglesas. 5%. Elixir paregórico. 0,05%. Polvos de Doubar. 1%. Diascordio. 0,12%. Triaca. 0,12%. Pastillas de eucalipto, liquen y regaliz, simples o compuestas. 0,004%. Jarabe pectoral. 0,002%. Píldoras de cinoglosa. 0,004%. Píldoras de cloruro mercurioso opiado. 0,004%. Píldoras de yoduro mercurioso opiadas. 0,002%. En 1821, cuando hay ya una abundante clientela proletaria para la sustancia en estado puro o semipuro, las boticas inglesas venden el opio turco a 18 libras el kilo, y el indio himalayo a 7 libras. Los usuarios muy asiduos, como de Quincy, lo consideran una mercancía más bien cara. Haciendo las conversiones oportunas, el precio del más costoso venía a ser, por unidad de peso, una tercera parte de lo hoy vigente para el ginseng.
Llevada a su última filosofía, la actitud europea durante el 19 en materia de opio es descrita por un usuario alemán algo posterior. La adormidera tiene la propiedad de estirar el tiempo casi hasta el infinito, no el tiempo de los relojes sino el que es enteramente residencia y posesión del hombre, a la vez presente y ausente. Es el mayor de los lujos, tener un tiempo propio. Fin.